El río Jordán no es un río común, es una frontera espiritual. Es el lugar donde un pueblo cruzó hacia su destino, donde profetas hablaron, donde cielos se abrieron. Durante siglos fluyó en silencio, guardando pactos, milagros y momentos en los que lo invisible tocó la tierra. Pero hoy algo está ocurriendo que está obligando al mundo a mirar otra vez hacia sus aguas. El nivel desciende, la tierra se agrieta, y lo que estuvo oculto por generaciones comienza a quedar expuesto. Estructuras antiguas, restos inesperados, señales que despiertan preguntas incómodas. Algunos lo llaman fenómeno climático, otros hablan de cambios geológicos, pero hay quienes recuerdan algo más. Palabras escritas hace miles de años que advertían sobre tiempos en los que lo oculto saldría a la luz. ¿Estamos ante un simple proceso natural o estamos viendo el escenario bíblico prepararse nuevamente frente a nuestros ojos? Antes de sacar conclusiones, pues necesitas ver todo lo que está sucediendo aquí. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el Jordán no es solo arqueología, es una advertencia. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver la historia con otros ojos, apoya el video con tu like y suscríbete. Aquí no ignoramos las señales. Durante décadas, los habitantes del Valle del Jordán construyeron sus vidas sobre un suelo que parecía eterno. Plantaron sus árboles, tendieron sus caminos, levantaron sus cercas y durmieron tranquilos porque la tierra bajo sus pies nunca les dio razones para dudar. Eso terminó. Sin anuncio previo, sin señales visibles en la superficie, el suelo simplemente decidió abrirse. No con el estruendo de un terremoto, no con la dramática sacudida que uno asocia con los grandes cataclismos, sino con algo más perturbador aún, un silencio tenso, seguido de un crujido sordo y profundo, y luego la desaparición instantánea de todo lo que había encima. Los hundimientos de tierra que están ocurriendo en esta región no son pequeños agujeros que uno podría rodear con cuidado. Son cráteres. Algunos de ellos se extienden por docenas de metros en su diámetro. Otros descienden tan verticalmente, tan sin fondo aparente, que los residentes locales han empezado a llamarlos con un nombre que lo dice todo: los pozos del olvido. Camiones de trabajo han desaparecido dentro de ellos, y secciones enteras de carreteras pavimentadas se han hundido como si el asfalto fuera papel mojado. Campos que por décadas produjeron cosechas abundantes ahora son paisajes lunares, cicatrizados por estas bocas abiertas que la tierra misma parece incapaz de cerrar. Quienes han estado presentes en el momento en que ocurre uno de estos hundimientos describen siempre la misma experiencia. Primero llega el sonido, un retumbo bajo, casi inaudible al principio, o es que se siente más en el pecho que en los oídos. Luego el suelo vibra apenas perceptiblemente bajo los pies, como si algo enorme estuviera moviéndose muy lentamente debajo. Y entonces, sin más preparación, la tierra se parte. En cuestión de segundos, todo colapsa hacia adentro. Las personas que han sobrevivido a estar cerca describen la sensación de que el mundo sólido simplemente dejó de ser una promesa confiable. Las autoridades de la región han tenido que cercar áreas extensas, no metros, o no, sino kilómetros enteros de ribera que ya no pueden considerarse seguros. La inestabilidad no está retrocediendo, está avanzando. Cada semana aparecen nuevos hundimientos en zonas que hasta hace poco nadie habría señalado como problemáticas. Y la velocidad con que se expande este fenómeno tiene a los geólogos trabajando en turnos continuos, tratando de entender hacia dónde va todo esto. La ciencia tiene una explicación para el mecanismo detrás de estos colapsos. Y es una explicación que, aunque técnica, resulta tan inquietante en sus implicaciones como cualquier interpretación espiritual. Todo comienza con el retroceso del Mar Muerto, cuyo nivel ha caído de manera sostenida durante las últimas décadas a causa de la extracción intensiva de agua, la desviación de afluentes y las alteraciones climáticas que han reducido dramáticamente la precipitación en la región. Al retroceder el mar, el agua subterránea dulce que fluye bajo la superficie comienza a interactuar con estratos de sal antiguos que antes permanecían sellados. El agua disuelve la sal desaparece, y donde antes había roca y mineral sólido, queda un vacío, una caverna invisible, silenciosa, creciendo en la oscuridad bajo los pies de quienes caminan por encima sin saberlo. Cuando el techo de esa caverna ya no puede sostener el peso que tiene encima, colapsa.
Y lo hace sin previo aviso, porque el proceso entero sucede en la penumbra de lo subterráneo. La cadena es implacable, el agua se retira, el suelo se vacía por dentro, la superficie cede, y el ciclo se repite con cada nuevo hundimiento. Los científicos pueden medir esto, pueden rastrearlo con instrumentos, modelarlo con ecuaciones, proyectarlo con mapas de riesgo, pero medir un proceso no es lo mismo que detenerlo, y proyectar su expansión no hace menos aterrador lo que se está midiendo. Sin embargo, más allá de los datos y los modelos, hay una dimensión de este fenómeno que los instrumentos no pueden cuantificar. El río Jordán no es un accidente geográfico cualquiera, no es simplemente una corriente de agua que lleva su nombre por costumbre, es uno de los lugares más cargados de significado en toda la historia de la humanidad. Es el escenario donde Israel cruzó desde el desierto hacia la tierra prometida. Es el lugar donde los profetas realizaron sus actos más memorables. Es el agua donde una voz descendió del cielo y confirmó una identidad que cambiaría el mundo para siempre. Y ahora ese suelo sagrado se está abriendo. Ese terreno cargado de promesas históricas se está partiendo desde adentro. Cada nuevo hundimiento en el Valle del Jordán no suena como geología, ahora suena como gemido, no como destrucción aleatoria, sino como fragilidad visible. Dice que no como caos, sino como revelación. Y aún está la tierra mostrando en su superficie lo que ha estado ocurriendo en su interior durante demasiado tiempo. Sea cual sea la interpretación que uno prefiera, lo que no admite debate es el hecho en sí mismo. El suelo está fallando. Lo que parecía permanente está resultando ser transitorio. Y con cada nuevo cráter que aparece a lo largo del Valle del Jordán, la misma pregunta vuelve a surgir con renovada urgencia. ¿Es esto solo erosión natural? ¿O es la Tierra misma señalando hacia algo que está ocurriendo mucho más abajo que cualquier capa geológica? Mientras la Tierra se fragmentaba en la superficie, algo estaba ocurriendo también en las profundidades del río. Enviados para evaluar los daños subacuáticos causados por los hundimientos, grupos de buzos descendieron a secciones del Jordán que los instrumentos de sonar habían identificado como estructuralmente comprometidas. Lo que encontraron en el fondo turbio no fue simplemente sedimento desplazado, ni escombros arrastrados por la corriente. Lo que encontraron fue historia afilada, forjada con intención, historia diseñada para matar. Puntas de lanza en bronce emergieron primero del barro, luego cabezas de flecha, luego fragmentos de hojas de espada corroídas por los siglos pero inequívocas en su forma. No eran piezas dispersas arrastradas por alguna inundación antigua, estaban agrupadas. Tenían una coherencia que hablaba de depósito deliberado o de batalla concentrada. Los análisis de laboratorio que siguieron confirmaron lo que los arqueólogos ya sospechaban al verlas. Muchas de estas armas tienen más de 2000 años. Ese rango temporal las coloca en algunos de los capítulos más turbulentos y decisivos de la historia antigua de Israel. Algunos especialistas proponen con cautela una conexión con la era del rey Saúl, cuando el joven reino de Israel luchaba por consolidarse frente a enemigos que lo rodeaban por todos lados. Otros señalan hacia el reinado del rey David, cuyas campañas militares redibujaron el mapa político de toda la región, con una eficiencia que todavía asombra a los historiadores modernos. Una tercera línea de análisis vincula ciertos estilos de fabricación con el período macabeo, ese tiempo de revuelta religiosa y resistencia cultural, donde un pueblo decidió que prefería morir de pie antes que vivir arrodillado. Lo que hace que este descubrimiento sea perturbador no es únicamente la antigüedad de las armas, es el lugar donde fueron encontradas. El río Jordán es recordado en la conciencia colectiva de la humanidad como un símbolo de paz, de purificación y de renovación. Es el lugar donde Israel cruzó hacia su destino. Es el lugar donde profetas curaron enfermedades y donde el arrepentimiento encontró su expresión más poderosa en el contacto con el agua. Y sin embargo, debajo de todo ese simbolismo de encuentro y reconciliación, yacían instrumentos diseñados exclusivamente para la guerra y la muerte. Debajo del bautismo, las espadas. Debajo de la promesa, el conflicto. Dos teorías principales han surgido para explicar cómo llegaron estas armas al fondo del Jordán. La primera es directa. Son los restos de batallas olvidadas que se libraron a lo largo de estas mismas orillas. Los ejércitos de la antigüedad buscaban siempre el control de las fuentes de agua.
El Jordán era una arteria vital en una tierra seca. Quien controlaba sus cruces controlaba el movimiento de tropas, el suministro de alimentos, las rutas comerciales. Era inevitable que se convirtiera en escenario de conflicto. Soldados cayeron en sus aguas, armas se perdieron en su corriente. Las crecidas estacionales sepultaron todo bajo capas sucesivas de lodo y mineral hasta hacerlo invisible. En esta lectura, el río simplemente conservó lo que la guerra dejó abandonado. La segunda teoría es más compleja y más poderosa en sus implicaciones simbólicas. Algunos investigadores postulan que estas armas no cayeron al río por accidente, ni como consecuencia de batalla alguna. Fueron arrojadas deliberadamente. Fueron depositadas en el agua como acto de rendición voluntaria. En muchas culturas antiguas del Medio Oriente, arrojar un arma a un río sagrado era un gesto ritual de una profundidad enorme. Significaba decir: ya no confío en el hierro para protegerme. Ya no deposito mi fe en la hoja de metal. Me entrego a una protección que no puedo forjar con mis manos. Si esta interpretación es correcta, entonces estas armas no son reliquias de violencia. Son testimonios de fe. Son el registro material de un momento en que seres humanos de carne y hueso decidieron soltar lo que habían construido y confiar en algo invisible. El contraste que emerge de esta posibilidad es de una belleza casi dolorosa. Espadas enterradas bajo aguas bautismales. La guerra descansando bajo la renovación. El acero durmiendo bajo la rendición. Capas de significado superpuestas a lo largo de milenios, aguardando el momento en que el río retrocediera lo suficiente para revelarlas. Y el momento importa. Estas armas no surgieron durante una excavación planificada. No fueron encontradas gracias a un proyecto arqueológico metódico. Emergieron en un momento de inestabilidad, durante una época en que el suelo cede, las aguas retroceden y el estrés ambiental está reescribiendo la geografía de esta región. El río se encogió y con ese encogimiento levantó un velo. No solo un velo geológico, un velo histórico. Lo que estuvo enterrado durante siglos ahora está a la vista. Y la pregunta que flota sobre cada una de esas puntas de lanza oxidadas es si son simplemente reliquias del pasado o si son recordatorios destinados a este momento preciso. El Jordán siempre ha marcado transiciones, del desierto a la promesa, de la oscuridad al llamado, del arrepentimiento a la renovación. Don ahora revela un capítulo de conflicto escondido bajo su superficie aparentemente serena. Lo que estaba enterrado vuelve a ser visible, y esto, como verás a continuación, puede ser solo el principio de lo que el río tiene guardado. Mientras armas antiguas emergían del lecho del río, algo completamente diferente estaba ocurriendo encima de sus orillas. En una franja concentrada del valle, sin ninguna advertencia meteorológica que lo anticipara, una nube oscura descendió sobre los campos. No era lluvia, no era polvo, era movimiento, era vida hambrienta moviéndose en masa con una coordinación que resultaba casi mecánica en su precisión destructiva. Una plaga de langostas cayó sobre la región con una intensidad que los agricultores locales describieron como algo que no tenían palabras para explicar adecuadamente. En cuestión de horas, campos que esa misma mañana mostraban el verde prometedor de cosechas próximas, quedaron reducidos a suelos desnudos y tallos roídos. Las langostas no llegaron dispersas como suele ocurrir con las plagas ordinarias. Llegaron concentradas. Llegaron sobre un territorio específico con una densidad que bloqueaba literalmente la luz del sol. Los que estaban en el campo en ese momento describieron primero el sonido, un crepitar constante y seco que recordaba a la lluvia cayendo sobre una superficie metálica, antes de ver nada. Luego el cielo se oscureció, y cuando la visibilidad volvió a cero, ya era demasiado tarde para salvar nada. Al mismo tiempo que las langostas consumían los campos, enormes bandadas de cuervos comenzaron a congregarse en la misma zona. No se comportaban como aves migratorias que pasan de largo hacia otro destino. Circundaban el área una y otra vez, se posaban en los tallos arrancados y en los bordes de las orillas del río, en números que desafiaban cualquier explicación ordinaria. Centenas primero, luego miles. Un dosel negro y ruidoso que flotaba sobre el territorio devastado como si estuviera vigilando o aguardando algo. El libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 15, describe una de las plagas de Egipto con estas palabras:
cubrieron la faz de toda la tierra y la oscureció. Esa frase ha resonado en sermones y estudios bíblicos durante siglos, pero para quienes la leyeron de niños y luego la volvieron a encontrar mientras miraban videos de este evento sobre el Valle del Jordán, el texto dejó de ser historia antigua y se convirtió en descripción contemporánea. Las langostas en la narrativa bíblica nunca fueron simplemente una amenaza agrícola, fueron siempre un símbolo de algo más profundo, una señal de desequilibrio, un llamado a la atención dirigido a quienes se habían vuelto cómodos en su insensibilidad. Los cuervos tampoco aparecen en los textos sagrados como simples observadores. En la tradición escritural se asocian consistentemente con la desolación, con el aftermath de la destrucción, con los paisajes desde los que la vida se ha retirado. Su presencia persistente y masiva sobre este territorio específico en este momento específico no pasó desapercibida para nadie que estuviera prestando atención. La ciencia proporciona marcos interpretativos para todo esto. Los cambios climáticos alteran los ciclos reproductivos de los insectos. Las temperaturas más elevadas aceleran su multiplicación. Los patrones de viento pueden concentrar enjambres en zonas que normalmente no los recibirían. Las migraciones de aves se ven afectadas por los mismos factores ambientales que están transformando el ecosistema del valle. Todo esto es documentable, medible y lógicamente coherente dentro de los parámetros de la biología y la climatología. Y sin embargo, la acumulación de eventos empieza a crear una imagen que va más allá de la suma de sus partes individuales. Armas de conflictos olvidados emergiendo del lecho del río, el suelo del valle abriéndose desde adentro, y ahora cielos oscurecidos por plagas sobre el mismo territorio sagrado. Para quienes observan con ojos científicos, son tres fenómenos naturales convergentes en un ecosistema estresado. Para quienes observan con memoria bíblica, es un patrón que han visto antes, descrito en textos que tenían milenios de antigüedad cuando sus autores lo pusieron por escrito. La ciencia explica el cómo, pero no responde el por qué que está susurrando en el interior de millones de personas que están siguiendo estos eventos. Y esa pregunta, ese por qué silencioso e insistente, es quizás la señal más significativa de todas, porque significa que algo en el interior humano está siendo activado, algo que no puede ser satisfecho únicamente con ecuaciones y datos, algo que exige una respuesta que vaya más allá de lo que cualquier laboratorio puede ofrecer. La tierra inquieta, el cielo oscurecido, el río cambiando, y quienes están mirando el Jordán con atención genuina están comenzando a notar que estos eventos ya no son incidentes aislados que pueden descartarse uno por uno. Están formando una secuencia, están hablando un lenguaje que aumenta de volumen con cada nuevo capítulo que se añade. Poco después de que los cielos se oscurecieran sobre las orillas del Jordán, el río mismo comenzó a comportarse de maneras que nadie en la región había visto antes. Tramos enteros que habían permanecido en calma apacible durante generaciones enteras comenzaron súbitamente a desarrollar remolinos violentos. Sin tormenta, sin lluvia intensa corriente arriba, sin viento lo suficientemente fuerte como para explicarlo. El agua simplemente comenzó a girar sobre sí misma, formando embudos de corriente que succionaban hacia su interior cualquier cosa que se encontrara cerca. Pequeñas embarcaciones de pesca fueron arrastradas hacia esos centros giratorios, con una fuerza que sus tripulantes no lograban contrarrestar con los remos. Redes que habían sido lanzadas con precisión de muchos años de práctica fueron arrancadas de las manos de sus dueños en segundos. Un hombre que había pescado en ese mismo tramo del río durante toda su vida adulta describió la experiencia con una sencillez que resultó más perturbadora que cualquier descripción dramática que pudiera haber dado. El río me tomó el brazo, dijo. Nunca antes me había tomado nada. Lo que hacía aún más inquietante a estos vórtices era su ubicación. Aparecían específicamente en las zonas donde los hundimientos de tierra habían sido más intensos en los días previos. Ese detalle no pasó desapercibido para los geólogos que estaban estudiando la situación. Cuando el suelo bajo el lecho de un río colapsa formando cavidades subterráneas, la presión del agua cambia de manera dramática. El flujo que antes se distribuía uniformemente sobre un fondo estable, ahora encuentra irregularidades, depresiones, canales inesperados hacia los que se precipita con velocidad creciente. En ríos poco profundos como el Jordán, dan incluso cambios relativamente menores en la estructura del lecho
pueden producir turbulencias significativas y visibles en la superficie. Los remolinos son la expresión visible de un desequilibrio invisible. Desde el punto de vista puramente hidráulico, la explicación es sólida. Los vórtices son consecuencia directa de la inestabilidad geológica que los precede. El agua no está haciendo nada sobrenatural, está respondiendo a cambios estructurales en el terreno que la sostiene, pues es física aplicada, es causa y efecto, es documentable y repetible bajo condiciones similares. Pero el Jordán no es cualquier río, y su historia no le permite el lujo del anonimato geográfico. Este es el río cuyas aguas se partieron para dejar pasar a una nación entera que cruzaba hacia su destino. Lo describe el libro de Josué en su capítulo 3 con una precisión que todavía asombra. Las aguas vinieron en un solo muro vertical y la tierra seca apareció debajo. El río no giró, no se descontroló, obedeció, se ordenó a sí mismo para dar paso a lo que debía ocurrir. Y ahora, en vez de abrirse con claridad y dirección, el río gira sin rumbo. En vez de formar un camino hacia adelante, forma espirales que se cierran sobre sí mismas. En vez de la obediencia majestuosa de su apertura histórica, lo que se ve ahora es movimiento sin destino, fuerza sin dirección, energía sin propósito visible. Para muchos observadores, ese contraste no es simplemente simbólico, es doloroso. Es como ver una promesa antigua comportarse de una manera que contradice todo lo que representó. Los remolinos han simbolizado históricamente los puntos de transición. Son los lugares donde las fuerzas se encuentran, donde el movimiento se intensifica, donde el equilibrio es puesto a prueba de maneras que revelan lo que estaba oculto. Son la superficie haciéndose visible de lo que ocurre en las profundidades. ¿Son estos remolinos del Jordán simplemente el ajuste hidráulico de un río a una nueva configuración geológica? ¿O están reflejando algo más amplio, una región, una generación, un mundo entero experimentando cambios subterráneos que aún no se han expresado completamente en la superficie? Dale me gusta a este video si crees que estas señales apuntan hacia algo más profundo de lo que la ciencia puede explicar. Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y suscríbete para no perderte nada de lo que continuamos descubriendo a lo largo de estas aguas. Después de que los remolinos comenzaron a formarse en los tramos más inestables del río, los buzos fueron enviados nuevamente a las profundidades. Esta vez no para documentar daños estructurales, sino para investigar lecturas de sonar que habían detectado anomalías bajo capas de sedimento que no correspondían con ninguna configuración natural del lecho del río. Lo que encontraron cambió la naturaleza de esta historia de manera definitiva. Parcialmente enterrado en sedimento compactado, orientado con una precisión que excluía la posibilidad de depósito accidental, descansaba un cofre de piedra rectangular. Sus bordes estaban desgastados por siglos de presión y corriente, pero sus proporciones eran perfectamente simétricas. Su estructura era deliberada. Alguien lo había colocado ahí o lo había dejado caer ahí con una intención específica. No estaba roto por el peso del agua que había descansado sobre él durante siglos. Estaba intacto, estaba sellado. La tapa era gruesa y pesada, tallada del mismo tipo de piedra que la base. Sobre su superficie, bajo la iluminación cuidadosa de las linternas de los buzos, eran visibles grabados poco profundos, demasiado desgastados para ser leídos en ese primer contacto, pero organizados con una coherencia que excluía la posibilidad de que fueran decoración accidental. Los símbolos seguían una secuencia pautada. Estaban dispuestos como si contuvieran información, como si fueran una llave o un índice de algo guardado en el interior. Cuando la tapa fue levantada bajo condiciones controladas, en presencia de arqueólogos, lingüistas y conservadores, el contenido reveló algo que nadie en el equipo estaba completamente preparado para encontrar. Fragmentos de un pergamino antiguo. El material estaba deteriorado en varias secciones. Los siglos y la humedad habían cobrado su precio en zonas significativas del documento, pero portions sustanciales permanecían parcialmente preservadas, protegidas por el sellado hermético del cofre que había mantenido fuera el daño más severo. Bajo la iluminación adecuada eran visibles líneas de escritura, líneas reconocibles como caracteres hebreos antiguos, no la forma moderna del alfabeto, sino variantes más tempranas consistentes con tradiciones de escritura,
que los especialistas ubican en periodos muy anteriores a la Era Común. Los lingüistas que trabajaron sobre los fragmentos legibles identificaron rápidamente una característica dominante en el texto: terminología de pacto, palabras y construcciones gramaticales asociadas con promesas, votos y acuerdos de naturaleza divina. Una frase en particular fue descifrable con suficiente claridad como para identificar su resonancia temática. Evocaba el lenguaje de Hebreos 4:12, que declara que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si el fragmento citaba directamente ese texto o simplemente reflejaba la misma teología de pacto que permea las escrituras hebreas, es algo que permanece bajo estudio. Lo que está establecido es que el texto giraba alrededor del poder permanente y activo de la palabra divina, no como registro histórico, sino como fuerza presente. El simbolismo acumulado de este hallazgo es casi imposible de procesar de una sola vez. Un cofre sellado bajo aguas inestables, un pergamino preservado dentro de un terreno que se erosiona, lenguaje de pacto emergiendo en un momento en que la tierra colapsa y las corrientes giran, la fragilidad del material y la permanencia del mensaje en contraste absoluto. El pergamino, tan delicado, tan vulnerable al tiempo y al agua, sobrevivió donde la piedra y el suelo están fallando. Los arqueólogos proponen varias hipótesis sobre el origen del cofre. Pudo haber sido ocultado deliberadamente durante un periodo de invasión o conflicto, sellado para proteger textos sagrados de la destrucción que se aproximaba. Pudo haber sido parte de un archivo desplazado, textos que alguien salvó en el último momento y depositó en el río esperando recuperarlos más tarde, recuperación que nunca llegó a ocurrir. O pudo haber sido colocado ceremonialmente, destinado a permanecer bajo el río como acto de preservación simbólica, entregado al agua sagrada como se entrega una ofrenda al guardián más confiable que existe. Independientemente de su origen, este hallazgo transforma la narrativa que venía construyéndose. Los eventos anteriores hablaban de inestabilidad y exposición, hundimientos, remolinos, armas resurgiendo. Este hallazgo introduce una dimensión diferente, la preservación. El río no solo está revelando conflicto y colapso, está revelando palabras centradas en pacto, palabras que sobrevivieron bajo presión, palabras que emergen en el momento preciso en que más personas están cuestionando la estabilidad, la dirección y el significado de lo que está ocurriendo en el mundo. El cofre permaneció sellado durante siglos bajo el movimiento constante del agua. Ahora descansa abierto, su contenido examinado bajo la luz de la tecnología moderna. En una temporada marcada por tierra movediza y corrientes giratorias, el elemento más duradero descubierto bajo el Jordán puede no ser la piedra ni el metal, sino la promesa escrita, la palabra que sobrevive cuando todo lo demás cede, como si los hundimientos, los remolinos y los descubrimientos subterráneos no fueran suficientes para mantener a esta región bajo la atención del mundo. Un nuevo fenómeno sacudió a los habitantes del Valle del Jordán, con una intensidad que no dejaba espacio para la indiferencia. Comenzó con gotas que parecían normales, lluvia común cayendo sobre piedras y tejados, pero el color no era normal, era rojo. Primero apenas perceptible, una tinción anaranjada sobre las superficies blancas. Luego más intenso, más inequívoco. En pocas horas, los charcos que se formaban en los caminos y los patios tenían un tono carmesí que era imposible explicar como sombra o como ilusión óptica. Y entonces el río mismo, o al menos ciertas secciones del mismo, comenzó a reflejar esa misma tonalidad rojiza bajo la luz del sol. Las imágenes se dispersaron por las redes sociales a una velocidad que ningún equipo de relaciones públicas podría haber gestionado. Los videos circularon, las fotografías se multiplicaron, y con ellas, una palabra que no necesitaba traducción para ser comprendida en ningún idioma: sangre. La ciencia respondió con prontitud y con varias explicaciones paralelas que, individualmente, tienen cada una de ellas una base sólida. La primera señala concentraciones elevadas de manganeso y hierro en el agua. Cuando estos minerales se oxidan, producen coloraciones rojizas muy características. La región geológica del Jordán contiene formaciones capaces de liberar estos elementos en cantidad suficiente para teñir el agua, especialmente cuando los hundimientos y la erosión subterránea
disturban capas minerales que antes permanecían selladas y fuera del contacto con la corriente. La segunda explicación involucra proliferaciones de algas rojas microscópicas. Bajo condiciones específicas de temperatura y nutrientes, estos microorganismos pueden multiplicarse con una velocidad asombrosa, coloreando masas de agua completas en tonos que van del naranja intenso al rojo profundo, en un periodo de tiempo sorprendentemente breve. Aunque más típico de ambientes marinos, el fenómeno ocurre también en sistemas de agua dulce, bajo las condiciones adecuadas. La tercera vía explicativa apunta a partículas de polvo desértico ricas en óxido de hierro, que pueden ser elevadas por el viento, transportadas largas distancias y precipitadas mezcladas con la lluvia, reproduciendo lo que se conoce informalmente como lluvia de sangre. Este fenómeno ha sido documentado en Europa, Asia y el Medio Oriente en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, y tiene análisis satelitales y químicos que lo confirman como proceso natural bien establecido. Cada una de estas tres rutas explicativas es legítima. Ninguna requiere intervención sobrenatural para ser válida. Son procesos naturales documentados que operan dentro de parámetros físicos y químicos comprensibles. Los laboratorios pueden analizar muestras, identificar composición, rastrear origen. La ciencia tiene herramientas adecuadas para investigar este fenómeno y producir respuestas verificables. Y sin embargo, junto a esos análisis químicos, en paralelo a esas explicaciones técnicas perfectamente válidas, se alza otra dimensión de este evento que no puede ser suprimida por ningún informe de laboratorio, porque no pertenece al dominio de lo que los laboratorios estudian. En el libro del Éxodo, el primer gran acto de confrontación entre el poder divino y la resistencia humana fue la transformación del Nilo en sangre. El río más grande del mundo antiguo, fuente de vida, eje de civilización, símbolo del poder de Egipto, se convirtió en algo intomable, irrespirable, aterrador. No fue simplemente un evento ecológico, fue una declaración. Fue la naturaleza siendo instrumentalizada como lenguaje. En el libro de Apocalipsis, la imagen del agua convertida en sangre regresa no como recuerdo histórico, sino como anuncio de lo que está por venir. Las aguas se tiñen de rojo en ese texto, como señal de un ajuste de cuentas que ningún poder humano puede posponer indefinidamente. El simbolismo no es accidental ni decorativo, es central, es estructural. El agua que da vida transformada en señal de juicio es uno de los símbolos más potentes y consistentes de toda la narrativa bíblica. Cuando observadores modernos ven lluvia cayendo roja y secciones del Jordán reflejando tonos carmesíes, esos textos regresan a la conciencia colectiva con una fuerza que no requiere ningún esfuerzo para ser convocada. Aparecen solos, se imponen con una naturalidad que es en sí misma significativa. La memoria escritural es tan profunda en ciertas culturas y tradiciones que las imágenes no necesitan ser invitadas. Simplemente llegan cuando el mundo les da un punto de entrada. La tensión entre explicación y símbolo es aguda y honesta. La ciencia describe el cómo con precisión admirable. La fe pregunta el por qué con una urgencia que ninguna ecuación puede satisfacer. Quizás ambas preguntas pueden coexistir sin que ninguna de las dos tenga que anular a la otra. Los mecanismos naturales que producen la decoloración no excluyen la posibilidad de que esa decoloración sea simultáneamente significativa. La misma lluvia puede tener una causa química y un mensaje simbólico. La naturaleza puede funcionar con precisión física y hablar con peso profético al mismo tiempo. Lo que no admite discusión es la reacción. La gente está prestando atención. El río Jordán, asociado en el imaginario global con purificación y renovación, aparece teñido de rojo en los feeds de noticias y en los videos virales. Y esa imagen, independientemente de su causa técnica, produce algo en el interior de las personas que va mucho más allá de la curiosidad científica. Produce un silencio. Produce una pregunta que no puede ser formulada en lenguaje ordinario. Produce la sensación de que algo importante está siendo señalado. ¿Lo ves tú también? Cuéntanos en los comentarios qué sientes cuando ves estas imágenes. ¿Fenómeno natural que tiene su explicación? ¿O hay algo más grande detrás de todo esto? En los últimos meses, los instrumentos sísmicos instalados a lo largo del Valle del Rift del Jordán han registrado una serie de microtemblores.
o no el tipo de terremoto que colapsa estructuras y genera titulares de catástrofe. No la sacudida dramática que aparece en los noticieros con imágenes de edificios derrumbados y carreteras partidas, sino algo más sutil y en cierto modo más perturbador por su sutileza misma. Vibraciones que los habitantes locales perciben como una ventana que trepida levemente en su marco, o como la superficie del río que forma pequeñas ondas sin que ningún viento ni ninguna embarcación pueda explicarlas. Tiene una sensación bajo los pies de que algo muy lento y muy grande está reposicionándose en las profundidades. Los instrumentos sísmicos confirman actividad menor en segmentos del Valle del Rift del Jordán, un corredor tectónicamente activo que se extiende desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto y que ha definido la geografía de esta región durante millones de años. Pequeños temblores no son raros aquí. El Valle del Jordán se asienta sobre uno de los sistemas de fallas más significativos del Medio Oriente. La presión tectónica acumula tensión gradualmente bajo la corteza terrestre y la libera en eventos de baja magnitud con regularidad, que los geólogos consideran perfectamente normal dentro del comportamiento esperado de esta estructura geológica. Lo que ha atraído atención más intensa no es la actividad sísmica en sí misma, sino lo que ocurre en las horas posteriores a cada pequeño temblor. En varios episodios documentados, después de una vibración menor, el nivel del Jordán ha subido de manera abrupta, no gradualmente, como ocurre cuando lluvias lejanas alimentan lentamente un caudal, sino rápidamente, con una urgencia que contradice el comportamiento ordinario del río. Tramos que estaban calmos se convierten en corrientes aceleradas. La ribera, que esa mañana estaba seca, queda cubierta de agua al mediodía. Los árboles que crecen a la orilla del río doblan sus troncos bajo una corriente que no estaba ahí horas antes. El sonido del agua, ese rumor constante que los habitantes del valle llevan toda su vida escuchando como fondo sonoro de su existencia, se convierte de repente en algo más alto, más urgente, más insistente. Los hidrólogos explican el mecanismo detrás de este comportamiento con una coherencia que resulta convincente. Los temblores menores pueden alterar los canales subterráneos que alimentan al río, redirigiendo la presión hacia la superficie. Las lluvias estacionales en zonas elevadas corriente arriba, combinadas con capas de sedimento que se desplazan por la actividad sísmica, pueden generar aumentos de volumen que viajan hacia abajo con velocidad considerable. El terreno debilitado por los hundimientos también juega su papel, y amplificando la velocidad con que el agua se mueve una vez que encuentra espacio para expandirse. El resultado es una cadena de consecuencias. Un pequeño ajuste sísmico desencadena una respuesta hidráulica desproporcionada en comparación con su magnitud inicial. Desde la perspectiva de la física de fluidos y la geología, el proceso es lógico y rastreable. Temblores perturban el equilibrio subterráneo. El agua busca el camino de menor resistencia. El volumen se acumula, el río sube y acelera. Causa y efecto, operando a través de sistemas interconectados. Pero la imagen que produce, la del río sagrado subiendo repentinamente después de que la tierra tiembla, lleva consigo una carga simbólica que resulta difícil de ignorar para quienes conocen la historia de este lugar. Hebreos 12:26 cita una promesa divina con estas palabras. Su voz sacudió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El versículo habla del temblor como fuerza purificadora, como agente que expone lo inestable y preserva lo que verdaderamente permanece. Conmover para revelar, sacudir para clarificar, perturbar el equilibrio provisional para hacer espacio para el equilibrio verdadero. Científicamente, los temblores son realidades tectónicas y las inundaciones son sus consecuencias hidráulicas, pero el patrón que producen juntos es elocuente. Pequeña sacudida, aguas que suben, corriente que se intensifica, el río volviéndose imprevisible ante ojos que lo conocían como predecible. El Jordán comportándose de maneras que exceden las expectativas de quienes llevan décadas observándolo. La estabilidad puede cambiar rápidamente. Las perturbaciones pequeñas pueden producir movimientos grandes, y cuando el suelo tiembla, las aguas casi siempre responden. El río Jordán ha marcado siempre los puntos de inflexión de la historia. Ha sido testigo de cruces hacia lo desconocido,
Eras de compromisos sellados entre lo humano y lo divino, de transformaciones que no tenían retorno. Pero lo que estamos presenciando ahora lleva una textura diferente a todo lo que este río ha visto antes. El suelo del valle abriéndose en huecos que no tienen fondo aparente, armas de guerras olvidadas resurgiendo desde el barro que las ocultó por milenios, cielos oscurecidos por plagas sobre el territorio sagrado, remolinos violentos formándose donde antes el agua era quieta y clara, un cofre sellado guardando palabras de pacto bajo metros de sedimento, lluvia cayendo con el color de la sangre y el río mismo adoptando ese mismo tono, temblores menores provocando crecidas que nadie puede anticipar. Cada uno de estos eventos tiene su explicación individual. La geología da cuenta de los hundimientos. El clima explica los enjambres de insectos. La química describe la decoloración del agua. La tectónica justifica la actividad sísmica menor. La ciencia tiene mecanismos para cada uno de estos fenómenos, y esos mecanismos son reales y válidos, y deben ser tomados en serio. No hay aquí ningún llamado a rechazar el conocimiento. El conocimiento es uno de los regalos más preciosos que la razón humana ha producido. Pero cuando todos estos eventos se despliegan sobre el mismo territorio sagrado dentro de un periodo de tiempo comprimido, cuando cada nuevo capítulo se añade al anterior sin que la cadena se interrumpa, se crean juntos algo que supera la suma de sus partes individuales. Crean un patrón, y los patrones exigen interpretación, no solo medición. El Jordán no es cualquier río. Es el río donde cruzar significaba llegar, donde el agua que lo dividía era también la línea entre el vagabundeo y el destino. Cuando sus márgenes se mueven, algo se mueve con ellos que no puede ser contenido en ningún informe técnico. Cuando sus aguas cambian de color o de comportamiento, la humanidad entera que conoce su historia siente ese cambio de una manera que trasciende la información meteorológica. Lo que hemos documentado aquí no es una declaración de apocalipsis inminente, no es un pronóstico de catástrofe definitiva, es algo más honesto y en cierto modo más demandante. Es la observación de que la inestabilidad está revelando lo que estaba oculto, que el suelo que cede expone lo que fue enterrado, que las aguas que retroceden descubren lo que fue preservado, que la turbulencia revela las debilidades estructurales que la calma superficial ocultaba. Sea que uno lea estos signos a través del instrumental de la geología y la climatología, o sea que los lea a través de las páginas de los textos sagrados que han descrito este territorio con una precisión que todavía asombra, una verdad emerge inescapable. El suelo está cambiando, el río está cambiando, y el mundo está mirando. Quizás la pregunta más importante no sea si estos son signos sobrenaturales o naturales. Quizás la pregunta más importante sea qué despiertan dentro de nosotros. Conciencia, reflexión, disposición a prestar atención a lo que importa de verdad antes de que el ruido del mundo vuelva a ahogarlo todo. La historia muestra que las advertencias llegan suavemente antes de llegar con claridad. Los momentos decisivos son precedidos por señales que la mayoría ignora y solo unos pocos reconocen. El Jordán ha precedido siempre los grandes momentos con movimiento en sus aguas, y ahora sus aguas se están moviendo de nuevo. Si este recorrido te ha desafiado, si algo de lo que viste aquí encendió en ti una pregunta que no puedes silenciar fácilmente, apoya este canal. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo. Comparte en los comentarios tu perspectiva. ¿Ves aquí fenómenos naturales convergentes o algo de dimensión mayor? Suscríbete para acompañarnos mientras continuamos rastreando lo que está ocurriendo a lo largo del Jordán y más allá de sus orillas. Ahora bien, hay algo que los informes científicos no mencionaron, pero que los residentes locales comenzaron a reportar con una insistencia que se fue volviendo imposible de ignorar. Sonidos, no el sonido familiar del agua moviéndose sobre piedras, o el crujido habitual del lecho del río ajustándose con las estaciones. Algo diferente, algo más profundo, o una vibración que se sentía a través del suelo antes de ser escuchada a través del aire. Algunos la describieron como un retumbo grave y sostenido que emergía desde las entrañas de la tierra con una regularidad que excluía cualquier explicación meteorológica. Otros hablaron de algo que se asemejaba al sonido distante de un cuerno, un tono profundo y prolongado que atravesaba la roca y llegaba hasta los oídos de quienes estaban en silencio suficiente como para percibirlo.
todos los instrumentos sísmicos no detectaron actividad que correspondiera con el origen de estos sonidos. Los seismólogos consultados descartaron la posibilidad de que fueran producidos por movimiento de placas. Los meteorólogos excluyeron causas atmosféricas. Los ingenieros de infraestructura revisaron estructuras subterráneas en el área y no encontraron nada que pudiera generar esas vibraciones. El proceso de eliminación fue dejando cada explicación ordinaria fuera del mapa, y lo que quedó fue un silencio técnico. Un no sabemos que resulta tan significativo como cualquier respuesta definitiva. Algunos comenzaron a llamarlo el llanto de la tierra. Otros, con perspectiva teológica, reconocieron en él algo que Romanos 8:22 describe con una metáfora de nacimiento. Toda la creación gime aún abajo dolores de parto, esperando la redención. Si la tierra lleva en sí misma algo análogo a la expectativa, si la creación entera tiene inscrita en su estructura más profunda una orientación hacia algo que todavía no ha llegado pero que se acerca, entonces esos sonidos inexplicables que emergen desde el lecho del Jordán podrían ser la expresión de esa expectativa. No metáfora, no figura literaria, sino literalidad física de lo que el texto describe como realidad espiritual. ¿Puede la creación gemir? ¿Puede el suelo expresar lo que las palabras humanas no alcanzan a formular? Estas son preguntas que van más allá de lo que la geofísica puede responder, pero que siguen siendo preguntas que quienes las escuchan no pueden fácilmente descartar. Y entonces llegó el hallazgo que ninguno de los investigadores en el terreno estaba preparado para encontrar. Mientras los análisis del cofre de piedra y del pergamino continuaban en los laboratorios, y mientras los geólogos mapeaban la extensión de los hundimientos y los biólogos estudiaban los patrones de la plaga de langostas, un grupo separado de arqueólogos, trabajando en un sector diferente del lecho expuesto del río, tropezó con algo que detuvo todo trabajo durante varios minutos completos. Un objeto pequeño, casi insignificante en tamaño, pero de una presencia que cortaba el aliento de quien lo sostenía en la palma de su mano. Una moneda, enteramente de oro, del tamaño aproximado de una uña, encontrada en el barro seco por un joven investigador que la confundió inicialmente con un reflejo de luz solar sobre una piedra mojada. Cuando la recogió y la limpió con el borde de su manga, el metal no tenía ni una sola señal de corrosión. Brillaba como si hubiera sido acuñada esa misma semana. Su superficie mostraba un diseño que no correspondía a ninguna moneda conocida en ningún catálogo numismático de la región. En un lado, una figura rodeada de 7 rayos de luz. A cada rayo grabado con un símbolo distinto que ninguno de los presentes pudo identificar de inmediato. La figura miraba hacia arriba, hacia algo fuera del marco de la moneda, con una expresión que el grabador había capturado con una habilidad extraordinaria. En el reverso, un árbol en llamas, las ramas ardiendo, pero las hojas intactas, verdes, vivas en medio del fuego. La imagen era inconfundible. Era el arbusto ardiente del Éxodo, capítulo 3. El lugar donde Moisés se detuvo porque algo no tenía sentido. El fuego consumía, pero no destruía. La llama quemaba, pero no reducía a cenizas. Era el símbolo del encuentro con una presencia que opera por fuera de las reglas ordinarias del mundo físico, que puede existir en el fuego sin ser consumida por él. Rabinos y teólogos cristianos que fueron consultados sobre el hallazgo respondieron con un silencio inicial que dijo más que cualquier análisis verbal. Luego comenzaron a hablar de Malaquías 3:1, que anuncia que el Señor vendrá repentinamente a su templo precedido por un mensajero que preparará el camino. Otros vieron en la moneda un símbolo de purificación, de juicio refinador, del fuego que quema lo que es deshecho y preserva lo que es verdadero, un fuego que transforma pero no aniquila, una prueba que forja pero no destruye. La pregunta que nadie podía evitar hacer en voz alta, aunque todos la llevaban interiormente, era la misma. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el río Jordán, en este momento preciso de la historia, cuando tantas otras señales se están acumulando sobre el mismo territorio con una densidad que va más allá de lo estadísticamente probable? ¿Por qué en el lugar donde el mayor cruce de la historia de Israel ocurrió? ¿Por qué en las aguas donde la voz del cielo descendió para confirmar una identidad que cambiaría el curso de la humanidad? ¿O no hay descubrimientos aleatorios en lugares que no son aleatorios? Y el río Jordán nunca ha sido aleatorio. Los eventos que hemos recorrido juntos a lo largo de este relato
no son una colección casual de noticias curiosas del Medio Oriente. Son capítulos de un mismo libro que se está escribiendo frente a los ojos de una generación que, si está prestando atención, no puede dejar de reconocer la magnitud de lo que está viendo. El suelo abriéndose, las armas emergiendo, los cielos oscureciéndose, los remolinos formándose, las palabras del pacto siendo preservadas, el agua tiñéndose de rojo, la tierra temblando, el río subiendo, los sonidos que no tienen origen técnico, y una moneda de oro con un árbol que arde sin consumirse. Durante siglos, el río Jordán ha sido lugar de cruce, de milagros, de transformación y de promesa. Y ahora, mientras se seca y expone secretos sepultados durante milenios, se convierte también en mensajero, en portavoz de algo que la tierra lleva grabado en sus capas más profundas y que el tiempo, en su movimiento implacable, está trayendo a la superficie. La Biblia nos advirtió que llegaría este tiempo. Lucas 21, 25 a 26 cita las palabras de Jesús con una claridad que no deja margen para la interpretación cómoda. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No es una descripción abstracta de un futuro remoto, es una descripción de una atmósfera, de una sensación colectiva de que el suelo familiar ya no es lo que era, de que las reglas ordinarias están siendo suspendidas una por una. Isaías 24 habla de la tierra tambaleándose como un borracho y sus cimientos estremecidos. El Apocalipsis habla de bestias que ascienden desde las profundidades y de juicios que se derraman como cuencos sobre el paisaje, ríos que se secan, naciones que se agitan, un mundo dividido entre quienes ven las señales y quienes eligen ignorarlas. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como ladrón en la noche, sorprendiendo a muchos que estaban mirando hacia otro lado, ocupados con la comodidad, distraídos por el entretenimiento, consumidos por el ruido del mundo. Pero el Jordán, ese río que cargó los pies de Cristo en sus aguas, está levantando la voz, está revelando lo que estaba oculto, está testificando sobre lo que se acerca, y lo que revela es claro, el tiempo se acorta. Estas señales no son entretenimiento, no son simplemente misterios para titulares virales. Son invitaciones a reflexionar, son convocatorias a la santidad, son la voz del cielo diciéndole a la tierra, prepara el camino del Señor. Por lo tanto, la pregunta que importa no es solamente si estas señales son sobrenaturales o naturales. La pregunta que importa es si estamos listos, si estamos escuchando, si hemos dejado de estar dormidos en la hora en que el novio está en camino. Dios no está en silencio, la creación no está en silencio, el río Jordán ha hablado, y el rey viene, no como el niño en el pesebre que necesitaba que lo protegieran de Herodes, no como el maestro itinerante que dependía de la hospitalidad de otros para tener dónde dormir. Viene como el león de Judá, como el juez justo, como el novio que ha esperado pacientemente, pero que ya no espera más. La era de las señales está aquí. La era de las decisiones es ahora. El mañana no está garantizado. Y la pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder en silencio, delante de lo que sabe y de lo que siente, es esta. ¿Estaré listo para encontrarme con Él? Padre Celestial, venimos delante de ti hoy con reverencia genuina y con el corazón abierto a todo lo que estás diciendo a través de los signos que el mundo está viendo, pero que no siempre sabe interpretar. La tierra está revelando misterios que llevaban siglos enterrados, y sentimos en lo más profundo que estás hablando más alto que nunca. No solo a través de palabras, sino a través de la creación misma, a través de la estructura física del mundo que tus manos formaron. Hablaste una vez a través del fuego y de la nube, a través del agua y del viento, a través de los profetas y de las visiones, y ahora hablas a través del temblor de la tierra y del descubrimiento de los secretos que el tiempo guardó hasta este momento. Abre nuestros ojos, oh Dios. No nos dejes ser como los de los días de Noé, comiendo y bebiendo y siguiendo la vida ordinaria, ajenos al diluvio de advertencias que se aproxima. Despiértanos del sueño, agita nuestros corazones. Que estos descubrimientos no nos paralicen en el miedo, sino que enciendan en nosotros una pasión más profunda por buscarte, por conocerte y por advertir a otros con amor y con urgencia genuina.
Ayúdanos a estar listos, no temerosos, sino fieles, vestidos con toda la armadura que has provisto, firmes en la verdad, arraigados en el amor, anclados en tu palabra, que caminemos en justicia incluso mientras el mundo a nuestro alrededor se oscurece, que seamos vigilantes, orantes y obedientes, pues sabiendo que nuestra redención se acerca con cada día que pasa. Perdónanos por las distracciones, por las dudas, por la desobediencia que nos alejó de ti cuando más te necesitábamos. Acércanos. Usa estas señales no como razón para el desespero, sino como llamado al arrepentimiento, al avivamiento y a la restauración de todo lo que se perdió. Fortalece tu iglesia. Protege los corazones de tus hijos, y que proclamemos con valentía y con amor lo que el corazón que cree ya sabe: Jesús viene pronto. Prepara el camino del Señor. Te pedimos esto en el nombre poderoso, incomparable y sagrado de nuestro Rey, que regresa, Jesucristo. Amén. Los descubrimientos a lo largo del Jordán no son aleatorios. No son una serie de coincidencias que se acumularon sin diseño. Son un conteo regresivo, un último llamado de atención dirigido a un mundo que ha aprendido a dormirse profundamente en medio de las advertencias más claras. Durante siglos, el río Jordán fue el lugar del cruce sagrado. Fue el punto de transformación definitiva. Fue el escenario donde la promesa encontraba su cumplimiento. Y ahora, mientras se seca y expone lo que guardó por milenios, se convierte en algo más, en testigo, en vocero, en señal viva y activa. Que los que tengan oídos para oír, oigan. Que los que tengan ojos para ver, vean. El tiempo de las señales está aquí. El tiempo de las decisiones es ahora, y el Rey está en camino. El mundo entero ha sido testigo de algo extraordinario a lo largo de estos últimos tiempos. Pero lo que ocurre en el río Jordán no es simplemente el inicio ni el final de la historia. Es el punto central. Es el eje alrededor del cual giran todos los demás eventos que están sacudiendo a las naciones, perturbando a los líderes, desafiando a los científicos y despertando en millones de personas una inquietud que no puede ser silenciada con ninguna explicación ordinaria. Porque hay algo que los noticieros no están contando. Hay algo que los informes técnicos no pueden capturar. Y hay algo que las redes sociales muestran en fragmentos, pero que solo cobra su verdadera dimensión cuando se ve en su totalidad, como un cuadro completo en vez de como píxeles sueltos en una pantalla. Lo que está pasando en el Jordán es solo el comienzo de una cadena que se extiende mucho más allá de sus orillas. Y para entender esa cadena en toda su magnitud, ahí necesitamos retroceder un momento y ver el panorama completo. En los últimos años, canales de agua en distintos puntos del planeta han experimentado transformaciones inexplicables en su coloración. Un canal en los Países Bajos amaneció teñido de rojo intenso, sin que ninguna fuente de contaminación industrial pudiera ser identificada en las horas inmediatas. La playa de Bondi en Australia vio sus aguas adoptar un tono carmesí que dejó a los bañistas sin palabras y a los científicos con más preguntas que respuestas. El río Beirut en el Líbano fue captado en fotografías que circularon globalmente con ese color que todos reconocían aunque nadie quisiera nombrar directamente. Un río en la provincia de Zhejiang, en China, se tornó de un rojo brillante en cuestión de horas sin advertencia previa. Y lluvias teñidas de rojo cayeron sobre Sagala en Sri Lanka, o manchando techos y caminos con una coloración que los residentes describieron como aterradora. Cada uno de estos eventos fue cubierto por medios de comunicación verificables. Cada uno generó investigaciones científicas que buscaron, y en algunos casos encontraron explicaciones técnicas: algas, minerales, polvo atmosférico. Los mecanismos ya los conocemos, los hemos repasado. Son reales y no deben descartarse. Pero cuando uno observa la distribución geográfica de estos eventos, cuando uno nota que no están ocurriendo en una sola región, ni bajo un único sistema climático, cuando uno advierte que su frecuencia ha aumentado de manera notable en un periodo de tiempo comprimido, y que muchos de ellos ocurren en zonas que tienen una significación histórica o religiosa que va mucho más allá de lo geográfico, la pregunta cambia de forma. Ya no es simplemente qué causa este fenómeno. La pregunta se vuelve ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos? ¿Por qué aquí? Y si uno tiene la honestidad intelectual de sentarse con esa pregunta sin apresurarse a descartarla, lo que emerge es incómodo y profundamente significativo al mismo tiempo.
La Biblia no habla del agua tornándose roja como un evento menor, anecdótico, decorativo. Lo sitúa en el centro mismo de los momentos más decisivos de la historia de la relación entre Dios y la humanidad. En Éxodo 7, versículos 17 al 21, el primer gran acto de confrontación entre el poder divino y la resistencia de Faraón no fue una guerra militar, ni un terremoto, ni un diluvio. Fue el agua, el Nilo, la columna vertebral de la civilización egipcia, la fuente de toda vida en ese territorio árido, el símbolo más poderoso del poder del Faraón y de los dioses que supuestamente lo respaldaban, se convirtió en algo que no podía ser bebido, tocado ni ignorado. Fue un mensaje tan grande que ocupó el río más grande del mundo conocido. No fue una señal discreta, fue una declaración. Y esa misma imagen regresa en el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, donde el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y este se convierte en algo semejante a la sangre de un cadáver. No es una metáfora poética diseñada para hacer la lectura más interesante. Es la descripción de un evento real que formará parte de la secuencia final de advertencias antes del regreso del rey. El agua transformada en señal de juicio aparece al principio de la historia de la redención y aparece también al final. La consistencia de ese símbolo a lo largo de milenios de narrativa bíblica no es accidental, es arquitectónica, es estructural. Es la firma de un narrador que sabe exactamente lo que hace y que repite sus temas más importantes con una precisión que exige reconocimiento. Podría ser que lo que estamos viendo en el Jordán y en otros cuerpos de agua alrededor del planeta sea el inicio del cumplimiento de lo que esos textos describieron con tanto detalle. Podría ser que las personas que durante generaciones los leyeron como historia pasada o como profecía futura lejana estén viviendo ahora en el momento en que la distancia entre pasado y futuro colapsa en un presente que ya no puede seguir siendo ignorado. Mientras el mundo busca respuestas en los laboratorios y en los satélites, mientras los expertos en comunicación de crisis debaten cómo manejar la narrativa de estos eventos, la verdad puede estar en las páginas más antiguas de la literatura humana y puede estar diciéndonos algo que resulta a la vez aterrador y liberador. Aterrador porque implica que el tiempo se acorta. Liberador porque implica que hay un plan, que hay un autor. Pues que el caos que vemos no es la última palabra, sino el penúltimo capítulo antes de la resolución más grande de la historia. Ahora bien, hay otro descubrimiento que fue mencionado brevemente en los reportes iniciales, pero que merece una atención mucho mayor de la que ha recibido. Porque lo que encontraron los arqueólogos en la región del Jordán no se limita a armas antiguas y cofres de piedra. En las excavaciones que siguieron al retroceso de las aguas y a los hundimientos que expusieron capas de terreno que habían permanecido selladas durante milenios, los investigadores comenzaron a toparse con evidencia de algo que los textos bíblicos describen pero que la arqueología convencional había tratado durante largo tiempo con escepticismo, cuando no con rechazo directo. Evidencia de asentamientos que corresponden con la narrativa del Éxodo. Durante décadas, el debate académico alrededor de la historicidad del Éxodo ha estado dominado por una posición escéptica que señalaba la ausencia de evidencia arqueológica como argumento central contra la veracidad histórica del relato. Si 400.000 personas cruzaron el desierto del Sinaí y acamparon durante 40 años, debería haber rastros materiales de esa presencia masiva. Ese fue el argumento, y durante mucho tiempo, la ausencia de esos rastros fue usada para sugerir que el relato era más simbólico que histórico, más teológico que factual. Pero el retroceso de las aguas del Jordán y los hundimientos del valle han expuesto estratos de terreno que los arqueólogos Hawkins y Ben Shlomo, entre otros, están estudiando con renovada atención. O lo que están encontrando en ciertos sitios del Valle del Jordán son muros bajos de piedra que no corresponden con los patrones de construcción de ninguna de las culturas sedentarias conocidas de la región. No son muros de casas, no son fundaciones de templos ni de almacenes, son cercados. El tipo de estructura que un pueblo nómade construiría para confinar animales en un campamento temporal, o no para vivir dentro de ellas, sino para contener el ganado mientras los que lo pastoreaban dormían en tiendas de tela que no dejaron huella permanente. La conexión con el patrón beduino de asentamiento es directa y técnicamente justificada.
Los arqueólogos con experiencia en el estudio de pueblos nómades del Medio Oriente reconocen inmediatamente el patrón, y cuando ese patrón aparece en las capas geológicas que corresponden cronológicamente con el período del Éxodo y en la ubicación geográfica que corresponde con la narrativa bíblica de un pueblo viniendo del este del Jordán, cruzando el río y entrando a la región montañosa de Canaán, la coincidencia se vuelve difícil de ignorar. Ben Shlomo fue cuidadoso en su lenguaje técnico, como corresponde a un investigador riguroso. Afirmó que no habían demostrado que esos campamentos fueran de los israelitas tempranos, pero que era probable, que si lo eran, se ajustarían perfectamente al relato bíblico de un pueblo llegando del este del Jordán, cruzando el río y entrando al territorio que la tradición describe como la tierra prometida. No es una confirmación absoluta, es algo más honesto y más significativo que una confirmación absoluta. Es la apertura de una posibilidad respaldada por evidencia material, que antes no estaba disponible, porque el terreno que la contenía estaba bajo metros de agua y sedimento que el retroceso del río acaba de retirar. Y en el año 2013, en el sitio de excavación en el Valle del Jordán, el mismo equipo encontró restos de piedra y fragmentos de cerámica que los análisis de datación ubican en el periodo del Bronce tardío, entre el año 1400 y el 1200 antes de la Era Común, o en el periodo del Hierro inicial. Esos rangos de tiempo se superponen con las fechas que varios historiadores bíblicos proponen para la conquista de Canaán, descrita en el libro de Josué. La cerámica no es solo barro cocido, es calendario, es identidad cultural, es el registro material de quienes estaban en un lugar y cuándo. El Jordán, mientras se seca, está devolviendo al mundo evidencias que el mundo académico no esperaba encontrar porque había asumido que no existían. Y cada pieza de cerámica, cada muro bajo, cada rastro de campamento nómade que emerge del lecho expuesto del río es un pequeño argumento silencioso contra el escepticismo y un pequeño respaldo silencioso a los textos que generaciones enteras de creyentes leyeron sin necesitar evidencia adicional porque la fe no requiere confirmación para ser real, pero que sin embargo la recibe. Y luego están los rollos del Mar Muerto, no son nuevos, y fueron descubiertos en 1947, y el mundo académico los ha estudiado durante décadas con una intensidad que pocos conjuntos de documentos han recibido. Pero su relevancia para lo que está ocurriendo ahora en el Jordán es directa y merece ser articulada con claridad. Antes de su descubrimiento, los manuscritos más antiguos del texto hebreo de la Biblia databan del siglo X de la Era Común, 900 años después de Jesús. Los rollos del Mar Muerto los llevaron de regreso al siglo II antes de la Era Común, un salto de más de 1000 años hacia atrás en el tiempo. Y lo que ese salto reveló fue que el texto que estamos leyendo hoy es el mismo que Jesús leyó en las sinagogas de Galilea, que los manuscritos que los copistas medievales preservaron con una fidelidad meticulosa durante siglos son idénticos en sus contenidos esenciales a los textos que fueron producidos siglos antes de Cristo. 11 cuevas en Qumrán entregaron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, con la única excepción del libro de Esther. Cada uno de esos libros confirmó que la transmisión textual había sido extraordinariamente fiel a través de los siglos. La Biblia, que millones de personas leen hoy, no es el resultado de corrupciones acumuladas a lo largo de copias sucesivas. Es el resultado de una disciplina de preservación que trataba cada letra del texto con una reverencia que resultaba en exactitud. Los rollos del Mar Muerto no fueron encontrados en una biblioteca académica. Fueron encontrados en cuevas del desierto de Judea, a pocos kilómetros del río Jordán, preservados en vasijas de barro en la oscuridad y la sequedad durante 2 milenios. Y en el año 2019, una expedición arqueológica encontró un fragmento del libro de Zacarías escrito en griego que data del siglo I de la Era Común. La búsqueda nunca se detuvo, el estudio nunca cesó. Y el desierto cercano al Jordán continúa entregando, a quienes tienen la paciencia de buscar, evidencias que hablan a través de los siglos con una voz que el tiempo no ha podido silenciar. En ese contexto, el pergamino encontrado en el cofre de piedra bajo el lecho del Jordán no es un evento aislado sin precedentes. Es el último episodio de una larga cadena de descubrimientos.
en los que el territorio que rodea a este río ha resultado ser un archivo extraordinariamente bien preservado de la historia de la fe humana. Los textos de Qumran, las cerámicas del período del bronce, los muros bajos que hablan de nómades con rebaños, y ahora, palabras de pacto selladas en piedra bajo el agua turbia de un río que se estaba encogiendo. Cada uno de estos hallazgos dice lo mismo en diferentes idiomas materiales. Que esto ocurrió, que fue real, que las personas que lo vivieron lo preservaron con el cuidado de quienes saben que lo que guardan importa para el futuro que todavía no han visto. Hay una dimensión más de esta historia que merece ser explorada con la atención que le corresponde, y es la dimensión de lo que está ocurriendo no solo en el territorio físico del Jordán, sino en el territorio espiritual de las personas que lo conocen. Porque entre los fenómenos más extraordinarios que están acompañando estos eventos, no está ningún objeto arqueológico ni ningún cambio geológico. Está la respuesta humana, está lo que está ocurriendo en el interior de millones de personas alrededor del mundo que están siguiendo estos eventos, con una intensidad que ningún algoritmo de redes sociales podría explicar únicamente en términos de métricas de engagement. Personas que no habían abierto una Biblia en años están abriéndola. Personas que habían construido sus vidas sobre la certeza del escepticismo material están encontrando que esa certeza tiene fisuras que los argumentos ordinarios ya no pueden sellar. Personas que pertenecen a tradiciones de fe diferentes están encontrando un vocabulario compartido en el lenguaje de las señales. Y personas que no tienen ninguna tradición de fe establecida están sintiendo por primera vez en sus vidas la presencia de algo que no pueden nombrar con las palabras que conocen, pero que reconocen de todas formas. Este es quizás el milagro más silencioso y más poderoso de todos los que están acompañando estos eventos. No el cofre sellado, no la moneda de oro, no el río teñido de rojo, sino los corazones que se están abriendo, las preguntas que están siendo formuladas, los silencios que están siendo habitados de una manera nueva, el hambre de significado que está emergiendo en personas que habían aprendido a satisfacerse con entretenimiento. Porque al final, eso es lo que todas las señales apuntan hacia, no hacia el miedo, no hacia la parálisis, no hacia la desesperación. Apuntan hacia una invitación, la invitación más antigua y la más nueva al mismo tiempo. La invitación a despertar, a ver, a escuchar, a tomar una decisión que es la más importante que cualquier ser humano puede tomar. No sobre política, ni sobre economía, ni sobre qué comer, ni dónde vivir, sino sobre quién es el Dios que habla a través de ríos y tierras y fenómenos que los instrumentos humanos no pueden explicar completamente. ¿Y qué van a hacer cada uno de nosotros con lo que ese Dios está diciendo? La ciudad de Petra, tallada en las paredes de roca del desierto jordano a unos 400 kilómetros al sur de Jerusalén, es otro capítulo de esta historia que no puede ser omitido. Abandonada hacia el siglo VIII de la era común, olvidada por el mundo occidental durante generaciones, redescubierta por el explorador suizo Burckhardt en 1812 con una magnificencia que lo dejó sin palabras. Esta ciudad no fue construida sobre el terreno plano, fue tallada dentro de la montaña, fue esculpida en la roca misma por los nabateos, o ese pueblo extraordinario que encontró en la piedra rosada del desierto el material perfecto para construir no solo estructuras, sino civilización. Sus tumbas monumentales, sus templos, su calle principal con columnas romanas, sus sistemas de canalización de agua que convertían el desierto en un lugar habitable, su teatro tallado en roca capaz de albergar miles de espectadores. Todo ello es el testimonio de un pueblo que dominó el arte de construir en el lugar más improbable imaginable. Y todo ello está situado en la región que conecta el Jordán con el Mar Rojo, en el corazón de una geografía que los textos bíblicos describen con una familiaridad que solo puede venir del conocimiento directo. Los nabateos están mencionados indirectamente en la Biblia a través de sus conexiones con los edomitas y con los pueblos que habitaban al sur y al este del Jordán, durante el período de la monarquía israelita. Su ciudad, con su arquitectura que fusiona la influencia griega, romana y oriental en una síntesis que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo, es un recordatorio permanente de que la región del Jordán no fue simplemente el escenario de la narrativa bíblica. Fue el centro de un mundo vivo y complejo,
lleno de pueblos con sus propias historias, sus propios dioses, sus propias ambiciones y sus propias maneras de entender la relación entre lo humano y lo sagrado. Y Petra, que sobrevivió a la conquista romana, que sobrevivió a los terremotos, y que sobrevivió al olvido, que sobrevivió al desierto que la rodeaba, ahora vuelve a ser visitada por millones de personas cada año que llegan desde todos los rincones del planeta. Muchos de ellos no vienen con una agenda religiosa, vienen simplemente porque algo en la imagen de esa fachada tallada en la roca rosada, el tesoro de los nabateos, visible al final del Siq, el estrecho cañón que lleva hasta el corazón de la ciudad, convoca en ellos una respuesta que no pueden explicar racionalmente, o una sensación de que están en presencia de algo que les habla de una verdad más grande que la historia de una ciudad comercial antigua. Una sensación de que la permanencia de esa piedra frente a todo lo que intentó destruirla es en sí misma un mensaje, y quizás lo es. Quizás toda la región del Jordán es ese tipo de mensaje. Quizás cada uno de sus estratos, desde los más profundos que guardan armas de guerras olvidadas hasta los más recientes que muestran las marcas del turismo moderno, o esa es una capa de un argumento que lleva milenios siendo construido, y que ahora, en este momento de la historia, está llegando a su párrafo más urgente. En el año 2021, en el desierto del sur de Jordania, a pocos kilómetros del Jordán, arqueólogos que trabajaban con tecnología de mapeo por satélite descubrieron un complejo de tallas en piedra que llevaban escondidas debajo de la arena durante aproximadamente 9.000 años, 9 milenarios, el doble de lo que separa a Jesús de nosotros. Y sin embargo, ahí estaban, dos rostros humanoides tallados en la roca, una representación de una trampa de caza en forma de cometa, las estructuras de piedra en forma de V que los cazadores del Neolítico usaban para conducir a las gacelas hacia su captura, un altar, un hogar, fósiles marinos, figurinas de animales, un asentamiento neolítico completo, preservado en la roca del desierto, esperando ser encontrado por una generación que tendría las herramientas para leer lo que sus creadores dejaron escrito en piedras sin palabras. Las tallas de rostros encontradas en ese complejo se encuentran entre las representaciones humanas más antiguas conocidas en todo el Medio Oriente. No son arte decorativo, son expresión. Son el primer intento documentado en esa región de una persona mirando hacia adentro de sí misma y luego hacia afuera, hacia la piedra, para dejar constancia de algo que consideraba importante preservar. Y en el lago Tiberíades, conocido como el Mar de Galilea, el lago que el Jordán alimenta en su curso hacia el sur antes de vaciarse en el Mar Muerto, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa hicieron en 2013 un descubrimiento que redibujó el mapa del mundo neolítico en la región. Usando sonar y cámaras subacuáticas, hoy exploraron la línea de costa antigua del lago y encontraron algo que nadie esperaba: un asentamiento sumergido, casas de piedra, pozos, muros, tumbas, herramientas de sílex, huesos de animales, una aldea completa, ahogada hace 8.000 años cuando una inundación masiva elevó los niveles del lago y la cubrió en cuestión de días o semanas, preservándola bajo el agua con una fidelidad extraordinaria. El equipo catalogó el sitio, lo mapeó, lo estudió con la paciencia que requiere trabajar bajo el agua con materiales de 8 milenios de antigüedad. Y lo que encontraron les habló de personas que llevaban vidas cotidianas reconocibles, que cocinaban, que enterraban a sus muertos con cuidado, que fabricaban herramientas con una habilidad que evidencia años de práctica y tradición transmitida de generación en generación. Personas que un día, sin ninguna advertencia que sus instrumentos pudieran detectar, vieron cómo el agua rodeaba sus casas y las cubría sin posibilidad de recuperación. La historia del mundo que rodea al Jordán es la historia de la humanidad en miniatura. Civilizaciones que suben y caen, ciudades que florecen y se sumergen, textos que sobreviven a los imperios que los produjeron, palabras de pacto que resisten lo que las espadas no pueden. Y en el centro de todo eso, un río que nunca dejó de fluir, que nunca dejó de marcar el territorio, que nunca dejó de ser el punto de referencia alrededor del cual todo lo demás se organizaba. Ahora ese río está cambiando, y su cambio no es simplemente un dato hidrológico para los registros de las agencias medioambientales.
Es el capítulo más reciente de la historia más larga que cualquier ser humano puede rastrear. Y ese capítulo está siendo escrito ahora mismo, delante de nuestros ojos, con el lenguaje de la tierra y del agua, y de los descubrimientos que ninguna generación anterior tuvo la oportunidad de ver. Jesús dijo algo que los evangelios registran con la claridad de alguien que sabe que sus palabras serán necesitadas mucho después de que él haya dejado de estar físicamente presente para repetirlas. Lo registra Juan en el capítulo 6, versículo 37. Al que a mí viene, no le echo fuera, no lo desecho, no lo ignoro, no lo evalúa para ver si cumple los requisitos mínimos. No lo compara con otros que llegaron antes con mejores credenciales. Al que viene, no lo echo fuera. Y en el versículo 39 añade, que de todo lo que me dio el Padre, no pierda yo nada, no que pierda poco, no que pierda solo a los que no se esforzaron suficiente, nada. La promesa es total. Esta es la naturaleza del Dios que habla a través de los fenómenos que estamos viendo, no un Dios distante que observa el colapso del mundo con indiferencia. No un Dios que pronuncia juicio sin antes extender la mano de la misericordia. Un Dios que envió a su propio Hijo a través de las aguas de este mismo Jordán. Un Dios cuya voz descendió sobre esas mismas aguas para declarar algo que el cielo quería que la tierra escuchara. Un Dios que convierte las señales del fin en invitaciones al comienzo. Por eso la respuesta correcta a todo lo que estamos viendo no es el pánico, no es la resignación. No es el cinismo que dice que todo esto es exageración y que mañana las cosas volverán a la normalidad que conocemos. La respuesta correcta es la misma que han dado todos los que en la historia se encontraron cara a cara con una señal que no podían ignorar y que tuvieron la valentía de responderle. La respuesta es el arrepentimiento, el regreso, la apertura del corazón a aquel que lo creó y que nunca dejó de esperarlo. 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. El Nuevo contiene lo que Pablo llama el Evangelio, la noticia más importante que existe. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No es una opinión religiosa. No es una perspectiva cultural. Es el evento más verificado de la historia antigua, con más documentación textual contemporánea que cualquier otro evento comparable del mundo antiguo. Es la noticia que cambia todo. Que el precio fue pagado, que la deuda fue cancelada, que la separación fue terminada y que quien quiera venir puede venir. La salvación del Espíritu ocurre en el momento en que una persona cree en Cristo como su Salvador. Eso es todo, no una lista de rituales, no una acumulación de méritos, no una negociación de términos, una sola cosa, creer. Porque Dios, que creó el universo hablando, es capaz de cambiar un corazón humano con la misma economía de medios. Una sola cosa, creer. Y a partir de ese creer, toda la vida se convierte en el proceso de descubrir la profundidad de lo que ese creer contiene. La salvación del alma que se desarrolla a lo largo de toda la vida cristiana. La salvación del cuerpo que ocurrirá cuando lo que fue prometido se cumpla completamente y los que durmieron en Cristo se levanten primero, y luego los que estemos vivos seamos arrebatados juntos con ellos para estar siempre con el Señor. 3 dimensiones de una misma salvación, un solo acto de fe que activa las 3, y un solo Dios que cumple las 3 sin perder nada de lo que le fue dado. El Jordán habla, la tierra habla, el cielo habla, y la pregunta que cada persona que lee estas palabras tiene que responder no puede ser pospuesta indefinidamente. ¿Estás listo? ¿Has recibido a aquel que te ofrece no solo explicaciones para los fenómenos del mundo, sino una relación personal, permanente e inquebrantable? ¿Has dejado de intentar sostenerte solo en un suelo que está cediendo y te has apoyado en el único que no cede, que no colapsa, que no cambia, que no retrocede? El río Jordán está cambiando, pero la palabra que emergió de su lecho sellada en piedra durante siglos no cambió. Sigue diciendo lo mismo que dijo cuando fue escrita. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las armas que emergieron del barro del Jordán ya no cortan, están oxidadas, son historia, pero las palabras que emergieron en ese cofre de piedra siguen cortando, siguen siendo actuales, siguen siendo personales.
siguen llegando a cada corazón que les abre la puerta. Ese es el mensaje del Jordán. No el miedo al fin, sino la invitación al comienzo. No la parálisis ante las señales, sino el movimiento hacia quien las envía. El Rey viene. El camino está abierto y la decisión es ahora.